Esto es como un déjà vu, ¿no? Dicen lo de que la mente te hace recordar una cosa que ya has vivido. Bueno, el pastor antes nos decía que estábamos en nuestra casa y la verdad que lo sentimos así. Nos alegramos mucho de volver a ver a tantas personas muy queridas y que conocemos y a otras también que no conocemos, así que esperamos poder hablar un poquito después. Esta mañana el mensaje es evangelístico, o sea, va a ser quizás un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y empiezo con una imagen. Sabéis que soy muy curioso, me gusta mucho buscar información, es defecto de fábrica. Así que empiezo con un dato. Mirad, uno de los mayores descubrimientos de la historia de la astrofísica, las personas que se dedican a estudiar el universo, fue hace poquito, hace 4 años, 3 o 4 años, en 2019, y era algo tan simple, algo tan sencillo como una foto. Era una fotografía, y sin embargo eso valió un reconocimiento mundial. En realidad, si os lo presento así, os estoy engañando un poco, ¿vale? No era una fotografía, pero no era algo tan simple. El contenido de la fotografía era lo importante, y era la primera fotografía digital y a color de un agujero negro supermasivo, perdón. En concreto, el agujero negro que se encuentra en el centro de la galaxia M87, que se ubica a 53 millones de años luz de la Tierra. Bueno, el dato solamente ya impresiona, ¿verdad? La imagen fue tomada por medio de un proyecto innovador que lo que hacía era utilizar todos los telescopios que existen con capacidad para tomar esa clase de imágenes, todos los telescopios que existen en el planeta Tierra. Fue un trabajo a lo largo de mucho tiempo, combinando el uso de esos telescopios. Y en este proyecto participaron equipos de investigadores, de astrofísicos de diferentes universidades, de diferentes instituciones científicas. Lo curioso es que es gente que normalmente compite entre sí, gente que normalmente rivaliza, a ver quién es el que publica antes el último artículo, a ver quién es el que descubre antes la última cosa. Pues para esto se unieron, la mayoría se unieron para poder tomar esta fotografía. En realidad la imagen la podéis buscar luego, está en Google simplemente poniendo agujero negro. En realidad la imagen no es nada sorprendente, no tiene nada de especial. Estoy seguro que muchos de los niños que han salido aquí antes podrían dibujar cosas mucho más bonitas, mucho más espectaculares. Pero cuando la imagen salió a la luz, un montón de personas empezaron a compartirla en sus redes sociales, en otro tipo de canales, y empezaron a comentar los sentimientos y las emociones que les transmitía la imagen. La imagen generaba un impacto en la persona que la veía y las personas empezaron a hablar de esto, ¿no? Pues a mí me hace sentir así, pues a mí me hace pensar en esto, etc. Y es curioso que uno de los que hablaron también sobre el impacto que tuvo la imagen fue uno de los mismos responsables del proyecto, uno de los científicos que organizaron a todo ese equipo de personas en todo el mundo, que organizaron el uso de los diferentes telescopios en todo el mundo. Pues cuando se publicó la imagen, él publicó un libro hablando de cómo había sido el proceso de trabajo, pero también hablando de qué era lo que le hacía sentir aquella imagen. Es un hombre alemán, se llama Heino Falke, me imagino que no se traduce así, que no se pronuncia así, perdón, es lo mejor que puedo ofreceros. Quizá el pastor y la pastora que vienen de allí podrían ayudarme, pero bueno, Heino Falke, el responsable del proyecto, en su libro decía esto: los agujeros negros representan nuestros temores, nuestros miedos más básicos. Marcan el final total y son la personificación de máquinas despiadadas de destrucción. En nuestra imaginación, los agujeros negros simbolizan la nada devoradora, el final de todo, el límite en el que acaba toda la vida y toda la comprensión, la misma visión de las puertas del infierno. Tenía que vender libros y tenía que plantearlo de forma poética el hombre. Pero al final, la reflexión que quería transmitir es que, en cierto sentido, como seres humanos, una de las cosas que más miedo nos da, que más temor nos genera, es la soledad.
el hecho de vivirla, el hecho de experimentarla, el hecho en sí de estar solos, ¿no? El vacío. ¿Quién no quiere tener la seguridad de que al final de su vida va a haber alguien ahí? A veces da igual quién sea, ¿no? Pero va a haber alguien. ¿Quién quiere llegar al final de sus días y estar solo? Estar solo. ¿Quién no quiere que haya alguien que se siente en la silla del lado, alguien que le cuide a uno en el momento de enfermedad probablemente, o en las necesidades? Alguien de quien despedirse, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿quién no ha tenido alguna vez miedo? ¿Quién no ha sentido temor cuando hablando con alguna persona que cree que después de esto no hay nada, que después de esto pues solamente hay eso, un vacío, la vida se acaba con la muerte? ¿Quién no ha sentido temor ante esa idea, ¿no? ¿Quién no se ha estremecido un poco ante el hecho de pensar, ostras, ¿qué pasa si después de esto no hay nada más, ¿no? Al final, personalmente, siempre que he hablado con alguna persona que piensa de esta forma, la idea me la explica bien, pero luego ha sido incapaz de ofrecerme ningún consuelo. Ha sido incapaz de generarme ninguna expectativa de vida, ¿no? Bueno, si después de esto solamente hay eso, una nada devoradora, el límite de toda la vida, pues ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, no? Mirad, nos da tanto miedo la soledad como seres humanos que, como decía Falke, a veces nos gusta representarla. A veces nos gusta ponerle rostro a la soledad, ¿no? Nos gusta pensar en imágenes abstractas que puedan, de alguna forma, representarla, hacerla más cercana. Como, por ejemplo, la fotografía del agujero negro. Aunque en el fondo sabemos que eso está lejos, eso está lejísimos, 53 millones de años luz. Es como si te dijeran cualquier cantidad imposible, ¿no?, de calcular. Y sabemos también que probablemente ese agujero que está tragando y tragando y tragando energía, probablemente no signifique ni siquiera una amenaza real, ya no para nosotros, ni para nuestros nietos, sino para las próximas 10, 20, 30, 100, 200, 500 generaciones. Probablemente eso seguirá estando allí a 53 millones de años luz y ni siquiera será una amenaza real para nosotros. No será algo a lo que razonablemente tengamos que tenerle miedo. Pero como digo, al final son formas en las que representamos nuestro miedo a la soledad en el día a día, en lo más cotidiano de lo que vivimos, ¿no? En lo más básico. ¿Y qué es lo más básico? Pues mira, os lo pongo en forma de ejemplo. Una alumna de bachillerato en Estados Unidos le hicieron una entrevista y ante la idea de ser irrelevante para nadie, ante la idea de no importarle nada a nadie independientemente de lo que pasase en su futuro, esta chica de 17 años decía: tal y como se presenta la sociedad para mí, podría acabar enganchada a las drogas, como gerente de un McDonald's o como abogada en un gabinete de prestigio. Me da igual, si al final no le importo a nadie, si voy a estar sola, podría acabar haciendo cualquier cosa, ¿no? Al final sería irrelevante. Y estas palabras a uno le hacen pensar, le hacen preguntarse: ¿es esto lo mejor que podemos ofrecernos los unos a los otros? Esta clase de contrastes tan fuertes, ¿no?, como una adicción o una carrera profesional prometedora, pero luego estás solo en cualquiera que sea la circunstancia. Y esto no es una rareza de Estados Unidos. Ya sabéis que allí hacen muchas cosas que aquí en Europa nos parecen un poco raras, ¿no? No es una rareza de allí, el tema de la soledad, ni este contraste tan fuerte. Aquí también se vive. Mirad, según el último barómetro del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, un 4,9% de la población en España dice sentirse preocupada por las incertidumbres del futuro, la inseguridad y el miedo ante lo que está por venir. Cito literalmente, ¿eh? Quizás el porcentaje te parece poca cosa, ¿no? Dices, bueno, un 4,9% tampoco es tanto, ¿no? Bueno, de una población de más de 50 millones de personas no es poca cosa. Pero es verdad que hay otros porcentajes mucho mayores, ¿no? Pero déjame decirte que este tema, el miedo a la incertidumbre ante el futuro, el miedo
a la inseguridad, el miedo a lo que está por venir, el miedo a la soledad, podríamos añadir, tiene un porcentaje más alto en las encuestas que otros temas de los que oyes hablar mucho más a menudo en la televisión, en la radio, en las redes sociales, etc. Por ejemplo, la subida del precio de la luz. Hay más gente a la que le da miedo vivir su futuro sola que no que le suban la luz. O otro ejemplo, el medio ambiente, ¿no? El tema de la crisis climática, se habla muchísimo en los medios de comunicación. Las hipotecas. Hay más gente que sigue teniendo miedo a vivir un futuro en soledad, a no saber si va a tener alguien ahí, que a su estado hipotecario. O, por ejemplo, la tasa de suicidio entre jóvenes, que ya sabéis que es la primera causa de muerte no natural entre los menores de 30 años. O sea, mueren más chicos y chicas menores de 30 años por suicidio que por sobredosis, por accidente de tráfico, por violencia, asesinato, etc., ¿no? Pues antes que todos estos temas, a la población en general le preocupa estar sola el día de mañana. No tener la seguridad de qué va a pasar, con quién voy a estar el día de mañana. Y aunque antes era más fácil atribuir una relación entre estas circunstancias y la religión, porque la mayoría de la población se declaraba religiosa, ¿no? Entonces, los que no creían en nada era muy fácil que vinieran y te dijeran, ah, mira, mucha religión, ¿no? Mucha moral, pero mira el panorama que te pinta la religión, ¿no? Al final, ostras, la gente sigue sintiéndose igual de sola, la gente sigue acabando con su vida, sigue teniendo necesidades no cubiertas, así que mucha religión, pero ¿qué? Pues ahora esa excusa ya no sirve. Ahora no se puede utilizar esa excusa, precisamente porque estas mismas encuestas dicen que cada vez hay más población que no cree en nada. Hay cada vez más personas que se declaran, se identifican como no creyentes en ninguna religión, en nada, absolutamente en nada. Así que podemos decir que el cambio de ser una sociedad religiosa, el cambio de creer en algo, aunque sin saber muy bien en qué, ¿no? O quizás creer en algo, en una religión por tradición o por imposición, porque mis padres creían en ello. El cambio de eso a no creer absolutamente en nada tampoco nos ha hecho mejores. Tampoco ha hecho de nosotros una sociedad mejor. No nos ha dado respuestas ni nos ha dado consuelo en aquellas cosas que necesitábamos. Podríamos decir que la secularización no nos ha hecho una sociedad mejor. El escritor C.S. Lewis, seguro que muchos de vosotros habéis visto, leído las Crónicas de Narnia, ¿no? Esta historia del ratón con la espada, el león, el armario, etc., ¿no? Pues el hombre que escribía esto decía lo siguiente sobre el retrato en el que se presentaba la sociedad, compuesta por cada uno de nosotros, ¿no? Decía, mírate a ti mismo y encontrarás a la larga odio, soledad, desesperanza, ira, ruina y decadencia. Al final, para Lewis, lo que importa, lo que tiene la capacidad de cambiarle a uno, no es el contexto, ¿no? Seguramente alguna vez habéis oído que alguien os decía, ¡ay, si yo hubiera vivido en otras circunstancias, si hubiera vivido en otro lugar, si hubiera tenido otra familia, o si me hubiera relacionado con otra clase de personas, yo habría hecho las cosas mejor, me habría salido todo mejor. Y quizás las cosas que hago ahora que no están tan bien, pues no las haría. Pues Lewis dice que no, que esto no es así, que al final el problema no tiene que ver tanto con el contexto influye y a uno le puede dañar mucho, evidentemente, pero no tiene la última palabra, dice Lewis. Al final el problema somos cada uno de nosotros, el problema está en cada uno de nosotros. Así que después de decir eso, Lewis añadía lo siguiente, decía, mira a Cristo, mira a Jesús y lo encontrarás a Él, y con Él encontrarás todo lo demás. Podríamos añadir, con Él encontrarás todo lo que necesitas. Y esta es la idea de lo que te tiene que decir la Biblia en el día de hoy. Quizás es la primera vez que vienes aquí o llevas tiempo viniendo, pero hay cosas del mensaje que no te acaban de cuadrar, no te acaban de convencer. Te sientes a gusto en grupo, en comunidad, pero bueno, el resto no tengo por qué comprarlo, ¿no? Déjame decirte que esta es la idea
de lo que te tiene que decir la Biblia ante este panorama general en el que vives, en el que vivimos todos, de soledad, de frustración, de vacío y encima de agujeros negros ahí en el espacio que se van haciendo cada vez más grandes, y encima hay gente aquí que no tiene otra cosa que hacer que hacerle fotos y enseñártelas y decirte, mira, soledad, qué solo te sientes, tal. ¿Qué tiene la Biblia que decirte hoy ante esta situación? ¿Qué tiene la Biblia que decirte hoy para que puedas cambiar tu perspectiva, la forma en la que estás viviendo y afrontando todas estas situaciones? Sencillo. La Biblia te dice lo siguiente: Dios se ha acercado a ti. Dios se ha hecho cercano a ti, se ha aproximado a ti. Tito 2:11, leo este versículo que tenéis en vuestro boletín. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todas las personas. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todas las personas. Mira, Dios se ha acercado a ti y lo ha hecho de una forma específica, de una forma en concreto. No lo ha hecho por un accidente cósmico, no lo ha hecho porque haya un agujero negro en el espacio, no lo ha hecho por una casualidad del azar, de, mira, voy a acercarme a esta persona. Dice la Biblia que lo ha hecho de una forma intencional. Dios se ha querido acercar a ti y lo ha hecho con el deseo expreso de salvarte, de cambiar tu situación. Lo ha hecho con gracia, de una forma en concreto, lo ha hecho con gracia. Quizá me preguntas, ¿qué es esto de la gracia, no? Me suena a palabrejo religioso. ¿Qué es la gracia? Mira, este científico que organizó todo el proyecto de tomar la fotografía del agujero negro, ¿os acordáis? El alemán, Heino Falke, decía esto, decía, es una gran gracia que se nos permita ver una parte del universo. El hombre estaba contentillo, ¿no? Probablemente está en la cima de su carrera profesional. Probablemente ha descubierto lo más importante que vaya a hacer a lo largo de su vida, ¿no? Ha llegado a ese punto de su carrera profesional, personal, ha estado invirtiendo tanto tiempo y ha dado su fruto. Así que está contento, escribe un libro y dice, oh, es una gran gracia que se nos permita ver una parte del universo. Luego te dice que el agujero negro es soledad, muerte, destrucción, pero es una gran gracia. ¿Qué es la gracia? Al final la gracia se refiere de una forma en particular a aquello que tiene la capacidad de sorprendernos. La gracia es aquello que puede sorprenderte en tu situación, independientemente de cuál sea. Así que el Evangelio es sorpresa, y podemos utilizar la lógica, si es sorpresa, pues el Evangelio también es gracia, ¿no? El Evangelio es sorpresa porque lo que nos está diciendo es que ya no tenemos que vivir esta vida como lobos solitarios, preocupados por la soledad, por la frustración, por la incertidumbre del futuro, con miedo, hasta que acabemos siendo absorbidos por una centrifugadora espacial, por un agujero negro que dé paso a una nada. El Evangelio te dice que esto ya no es así. Te enseña la gran sorpresa de la gracia de Dios. Y esa gran sorpresa es que Dios estaba interesado en ti. Que Dios ha estado interesado en ti. Dios te amaba. Y Dios te ha estado amando hasta este mismo momento. Te ha buscado desde el principio hasta este mismo momento. Y lo ha hecho, como te digo, no por una casualidad del azar, no por un accidente, sino porque Él ha querido hacerlo, porque era su deseo. Su deseo era amarte, su deseo era pensar en ti, buscarte y encontrarte. Un escritor muy conocido, sobre todo en la década de los 70-80, Francis Schaeffer, decía lo siguiente, decía, alguna cosa estaba ahí antes que todo lo que existe. Alguna cosa estaba ahí antes del universo, antes de los planetas, antes de las estrellas, antes también de los agujeros negros, antes de todo lo que ha sido creado, alguna cosa estaba ahí. Algo había ahí, imposible para nosotros
conocerlo de forma precisa, pero algo estaba ahí. Y luego añade, dice, Dios estaba ahí. Dios era el que estaba ahí antes que todo lo creado, antes que el universo, antes que todo lo que existe. El amor y la comunicación estaban ahí, su amor por ti y su deseo de comunicarse contigo, de acercarse a ti, estaban ahí. Qué maravilloso es que puedas pensar en esta mañana que el amor de Dios siempre ha estado ahí. El amor de Dios por ti siempre ha estado ahí. No es un amor de verano, no es una moda pasajera, no es algo que surgió ayer, sino que siempre ha estado ahí, antes del principio de todas las cosas. Ha estado siempre, incluso antes que los agujeros negros y antes que la soledad que puedes estar sintiendo en este momento. Pero además de la forma en la que Dios se ha acercado a ti, además de esa gracia que nos sorprende, la Biblia dice también que Dios se ha acercado a ti en alguien, en una persona en particular, en alguien específico. Otra vez, el versículo de Tito 2, 13 y 14 nos habla de esa persona, de una persona. Unos ojos a los que mirar. No ahora, en un momento determinado de la historia, pero unos ojos a los que mirar, un tono de voz, la forma de un cuerpo humano, alguien en particular. Tito 2, 13 y 14 dice y habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Quizá pensabas que la idea de la gracia te gusta, pero te parece insuficiente, ¿no? Me resulta convincente la gracia, pero me falta algo, ¿no? Al final, vale, Dios se ha acercado a mí con gracia, pero en el día a día Él sigue estando ahí arriba, ¿no? Él sigue estando ahí en su trono y el que tiene que salir a caminar la calle, el que se va a levantar mañana a las 7 soy yo, ¿no? Quizás te falta algo más. ¿Qué me respondes si te digo que lo específico que buscas, lo específico que puedes estar buscando de Dios es Jesús? Jesús es lo específico que puedes estar buscando. Mira, Dios se ha acercado tanto a ti hasta el punto de hacerse humano, otra vez. Unos ojos a los que mirar, un tono de voz que escuchar, la forma de un cuerpo, una persona, un ser humano de carne y hueso que ha mantenido por completo su naturaleza divina. En Jesús Dios se ha acercado tanto a ti que ha experimentado la fragilidad y la dependencia de un bebé, la irrelevancia de un niño. Y digo irrelevancia no porque a mí me parezcan irrelevantes los niños, por favor, no me malinterpretéis. Se dice que son nuestro futuro, ¿no? Pero en realidad son nuestro presente ya también. Lo que pasa es que a lo largo de las sociedades los niños no se les ha dado mucho valor, ¿no? Estaban ahí y no jugaban un papel activo en el desarrollo de la sociedad. Dios se ha acercado tanto a ti en Jesús hasta el punto de experimentar la necesidad de obedecer a unos padres como adolescente de 15, 16, 17 años, a pesar que cuesta a veces, ¿no? Dios se ha acercado tanto a ti en Jesús como para experimentar la difícil entrada al mercado laboral como joven que se está buscando ahí oportunidades y nadie parece que le abra ninguna puerta. Seguro que puedes identificarte con alguna de estas 4 imágenes, ¿verdad? Yo ahora me identifico con la de la dependencia del bebé, pero cada uno puede hacerlo con alguna, estoy seguro. Dios se ha acercado tanto a ti en Jesús que ha caminado por la arena, pero también ha caminado por el agua. Ha sentido hambre, pero también ha dado de comer a miles. Ha tenido sed, pero también ha ofrecido su agua a otros. Ha hablado con mujeres, con jóvenes, con ancianos, al final con personas que no tenían importancia en su contexto social, lamentablemente. Ha encajado las preguntas trampa que le hacían sus enemigos, ¿no? Querían pillarle, le hacían preguntas trampa para ver si podían pillarle y mira, otro estafador. Pues las ha encajado, no dándoles la espalda, no acabando con ellos de una forma violenta, sino respondiéndoles, dedicándoles tiempo.
hablando con ellos y haciéndolo con gracia y con verdad. Ha sanado las enfermedades de muchos, pero él mismo ha sufrido la herida en su cuerpo. Ha experimentado también el dolor en su cuerpo. Ha resucitado a algunos de la muerte, pero él mismo ha ido a la muerte, por ti y por mí, en una cruz. Y también ha resucitado por ti y por mí. El Señor está vivo, dice la palabra. Como dice el versículo que hemos leído, ha resucitado para perdonarnos nuestro pecado y nuestra maldad. ¿Te parece todo esto una imagen más específica de cómo se ha acercado Dios a ti? ¿De hasta qué punto se ha aproximado a ti? Quizá me preguntas, bueno, ¿cómo los cristianos podéis estar tan seguros de Jesús, ¿no? Qué pesados. ¿Por qué no otra persona, ¿no? ¿Por qué no hay otro nombre? ¿Por qué todo lo que dice la Biblia tiene que ver con Jesús, ¿no? Si hay muchos más personajes que aparecen ahí. Mira, el Nuevo Testamento está escrito en griego. No en el griego que hablan hoy, un griego muy antiguo, pero está escrito en griego. Y hay muchos detalles que nos sorprenden, ¿no? Muchas palabras que aparecen en un sitio y que luego aparecen en otro y que están conectadas y que de ellas salen otras palabras de esa misma raíz, complementan el sentido, dan mucha profundidad. Y es curioso porque también las utilizan personas, diferentes escritores en diferentes contextos. Mira, en el versículo que he leído al principio, la gracia de Dios se ha manifestado, esa palabra, manifestado, ese verbo, en griego es epifaino. Seguro que te suena la fiesta de la Epifanía, ¿no? Una fiesta religiosa, pues viene de esta raíz. Epifaino, se ha manifestado. ¿Qué te importa a ti eso, no? Y ya estás pensando, pues vale, ¿qué me importa, no? En esta mañana. Mira, es la misma palabra que se utiliza al principio del Evangelio de Lucas. En Lucas 1,79 se utiliza esta misma palabra. Estoy hablando de una diferencia tremenda. Un libro al principio del Nuevo Testamento, un Evangelio, y estamos leyendo Tito, que es una carta que está prácticamente al final de la Biblia, ¿no? Pues se utiliza esta misma palabra, epifaino. Y lo curioso, como os decía, ahí no se traduce simplemente como manifestar. No vas a poder leer Jesús ha sido manifestado en Lucas, sino que se traduce como el hecho de algo que da luz, el hecho de algo que trae luz, el hecho de una cosa en particular que puede inundar tu contexto de luz por completo. Dice el texto que Dios se ha acercado tanto a su pueblo, ha visitado a su pueblo de una forma tan concreta, en un Salvador, en Jesús, que ha hecho precisamente eso, lo ha inundado de luz. Ha traído luz, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en camino de paz. Para eso se ha acercado también Dios en Jesús. Y hay muchos más versículos de la Biblia que hablan de la necesidad de salvación, que hablan de la necesidad de un acercamiento de Dios en un ser humano de carne y hueso. Y Jesús es el que cumple todas esas promesas. En la vida de Jesús, en la tierra, en su muerte, en su resurrección, encontramos el cumplimiento de todas esas promesas. Pero quizás estás enfadado conmigo o disgustado porque se me ha ocurrido hablar de pecado y de maldad. Qué palabras tan desagradables, ¿verdad? La historia, el tema de la gracia me gustaba, ¿no? El tema de que la gracia es sorprendente, te lo compro, me gusta. El tema de que Jesús se ha acercado, de que Dios se ha acercado en Jesús, me gusta, ¿no? Me gusta tener la idea de que es un Dios cercano a mí, que no le da igual lo que pasa en mi vida. Pero, hombre, no me hables de maldad y de pecado, ¿no? Qué cosas tan desagradables vienes a mencionarme en esta mañana. Lo cierto es que para comprender hasta qué punto se ha acercado Dios en Jesús a ti, tenemos que hablar de esto. Lo siento, pero es necesario hablar de pecado y de maldad, porque precisamente es en la consecuencia de nuestras vidas donde podemos ver de una forma más clara y más evidente hasta qué punto se ha acercado Dios en Jesús. Todo aquello con lo que Jesús ha tenido que lidiar, ¿no? Todas aquellas cosas que nos separaban de Él,
y cómo Dios en Jesús las ha sobrepasado, ¿no? Ha pasado por encima de ellas, las ha gestionado, ha pagado también el precio que les correspondía. Una vez más, en el versículo que estamos leyendo, Tito 2:12, nos habla del acercamiento de Dios y nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos del mundo y a vivir injustamente. Si maldad y pecado te parecían palabras religiosas, impiedad, deseos del mundo y vivir justamente, ya, Jonathan, bájate por favor y acaba, ¿no? En realidad, déjame traducir lo que está diciendo la Biblia a un lenguaje que te resulte más realista según tus circunstancias. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios se ha acercado tanto a ti en Jesús, no solo a través de una forma, en la gracia, no solamente a través de una persona, en Cristo, sino también con un propósito, con el propósito de transformar tu vida. Dios está interesado en la forma en la que vives, en cada cosa que haces, y quiere transformarlo, quiere mejorarlo. Dios se ha acercado tanto en Jesús como para enseñarte a renunciar a lo malo, a todo aquello que daña que te daña a ti mismo, que daña a las personas con las que te relacionas en tu día a día, que daña también el planeta, la creación, por la forma en la que vives, y sobre todo aquello que te está separando de Dios, todo aquello que te hace vivir alejado de Él. Dios se ha acercado tanto como para transformar todas estas cosas. ¿En qué crees que piensa un cristiano, que piensan los cristianos cuando piensan en pecado, ¿no? Les gusta mucho hablar de pecado. ¿En qué piensan los cristianos cuando hablan de pecado? Quizá te viene a la mente la imagen del personaje de los Simpsons, ¿no? Ned Flanders, que se peina mal el bigote y tiene que llamar al reverendo para confesarse. Reverendo, he pecado. Y quizás piensas en el pecado como algo tan sencillo, tan simple, ¿no? Pero en realidad es mucho más complejo, es mucho más profundo, es mucho más feo, más desagradable. Déjame darte una perspectiva distinta del pecado. Al final, nuestro problema tiene que ver con un marco general, ¿no? Un marco en general, un cuadrado en general. No tanto con las cositas que vamos haciendo en ese marco, ¿no? Son importantes, nos dañan a nosotros, dañan a las personas con las que convivimos, con las que nos relacionamos, dañan el planeta en el que vivimos y sobre todo nos alejan de Dios, ¿no? Así que lo que hacemos es importante, no estoy diciendo que no tenga consecuencias, que no sea importante. Lo que estoy diciendo es que al final lo que hacemos es una consecuencia de ese marco general, podríamos decir de esa condición general, de lo que somos. No es una casualidad que pienses mal, que siempre que te propongas pensar en algo, acabes pensando cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Que no son tan limpias, tan puras. No es una casualidad que siempre que quieras hablar, al final acabes a veces perdiendo los estribos, hablando mal, criticando a otra persona o tratando mal a la persona que tienes al lado. No es una casualidad, al final es un reflejo de esa condición general de lo que somos. ¿Y cuál es esa condición? ¿Cuál es el problema con esa condición, no? Porque, ostras, al final lo que estoy diciendo es que, un poco lo que decía C.S. Lewis, ¿no? El problema eres tú, el problema soy yo, el problema es el ser humano. ¿Cuál es el problema con el ser humano? Mira, un filósofo, Nietzsche, decía lo siguiente, y creo que es muy ilustrativo sobre qué problema tenemos. Decía, si los dioses existen, no puedo aceptar que yo no sea uno de ellos. Si existe un Dios, no puedo aceptar que yo no sea otro. Es lo que está diciendo al final. Precisamente este es el problema con nuestra condición. Este es el problema con ese marco, con nuestro ser, con todas las cosas que hacemos, de dónde provienen, ¿no? Y precisamente de esto es de lo que nos salva Dios en Jesús. Al final, en Jesús, Dios te está salvando de ti mismo. Te está salvando de cada uno de nosotros mismos. En Jesús Dios se ha acercado tanto como para no abandonarnos, no dejarnos ahí, en esa idea, que al final es mentira, esa idea que dice que, mira, todo lo que necesitamos, ya lo tenemos.
Todo el bien que necesitamos ya lo tenemos, porque somos capaces de producirlo, somos capaces de hacerlo. Dios se ha acercado tanto a ti en Jesús como para salvarte de la idea de que puedes proveerte a ti mismo y a las personas a las que amas del bien que necesitas y del bien que necesitan. Lo siento, pero esto es mentira. No puedes hacerlo, no podemos hacerlo. De hecho, es muy contradictorio que pensemos que sí, que podemos producir ese bien. Luego nos sentimos solos. Luego miramos el panorama que tenemos y, ostras, encontramos un agujero negro en el espacio y en lugar de pensar que es un agujero negro, lo primero en lo que pensamos es en muerte, destrucción, oscuridad, maldad, vacío, soledad, pero no en un agujero negro. Pero somos capaces de producir el bien que necesitamos. Nos abandonamos unos a otros en nuestro sufrimiento. Me quito la vida porque, mira, aquello que me había propuesto hacer en mi vida no lo he conseguido, así que no tiene sentido seguir viviendo. Me quito la vida. Pero también me la quito si consigo hacer lo que me había propuesto, porque, ostras, he alcanzado lo que quería alcanzar y ya no se me ocurre otra razón por la que vivir. No encuentro sentido en otra cosa. Dios se ha acercado tanto a nosotros en Jesús como para encontrarse con nosotros en medio de este escenario, en medio de este panorama, en medio de nuestra desesperación y en medio de toda esta situación general que ha propiciado el engaño de creernos, pues lo que decía Nietzsche, ¿no? Dioses autosuficientes, capaces de cambiar nuestra situación, capaces de producir el bien que necesitamos y de dárselo también a los demás. Así que en todo esto es en lo que piensa un cristiano cuando habla de pecado, o en lo que debería pensar un cristiano cuando habla de pecado, en todo esto que tiene que ver con nuestra condición. Y como os decía antes, es necesario hablar de esto, es necesario hablar de nuestra condición, de nuestro pecado, de nuestra maldad y hacerlo con naturalidad, porque al final, como os decía, es donde más evidente se hace la luz que ha traído Dios por medio de Jesús a nuestra vida, la luz con la que hoy el Señor puede inundar tu situación. Y también es importante hablar de esto porque al final es lo único que nos queda si rechazamos a Jesús, si rechazamos la gracia que Dios nos ha dado en Él, ¿no? Si rechazamos al final el único medio de gracia que Dios nos ha dado. Si solo hay salvación en Jesús, pues entonces entendemos que al final, separados de Él, rechazándole, lo único que vamos a hacer va a ser vivir este estado en el que nos encontramos ahora por la eternidad. Qué terrible, ¿verdad? Vivir este estado de soledad, frustración, vacío, incertidumbre ante el futuro, falta de expectativas, falta de esperanza. Conclusión. Tengo una buena noticia para ti. Tu vida no está destinada a acabar siendo absorbida por un agujero negro supermasivo en el universo que dé lugar a una nada devoradora, que dé lugar a una oscuridad completa, que dé lugar a la destrucción. No es así. Tu vida es preciosa, es valiosa. No está destinada para eso. Dios se ha acercado tanto a ti en Jesús como para salvarte de los peores agujeros negros que existen. ¿Que eres tú? ¿Es la persona que está a tu lado? ¿Soy yo? Al final nosotros somos esos agujeros negros. Dios se ha acercado tanto a ti en Jesús, en este mundo de soledad, de vacío, de frustración, y lo ha hecho para que le conozcas, para que puedas disfrutar de la relación que Él te ofrece en el día de hoy, de ese encuentro que Él te está ofreciendo. ¿Os acordáis de Heino Falke, el investigador que puso en marcha, o uno de los que pusieron en marcha todo el tema de la fotografía, la persona que comentaba al principio? En su libro, al final de todo, dice lo siguiente. Dice, si Dios es para mí no solamente un concepto, si Dios es para mí no solamente un concepto teórico, sino también una persona viva, una persona de carne y hueso, entonces espero que sea alguien delante mío,
sea alguien que está enfrente de mí, alguien de quien pueda y deba esperar algo nuevo hoy y mañana. Dios como alguien enfrente de mí hace posibles los encuentros. Si la ciencia del universo nos ha mostrado lo pequeños que somos, Dios nos dice lo valiosos que somos. Qué buena forma de acabar su libro, ¿verdad? Dios se ha acercado tanto a ti en Jesús que puede hacer algo nuevo en tu vida hoy y mañana. Pero hay un tiempo. Jesús es el Dios cercano. Es el Dios que se acerca a ti para encontrarte y lo hace con gracia, con el deseo de transformar tu vida y de darte la esperanza que necesitas. Pero como digo, hay un tiempo y si todavía no le conoces, te invito a que no dejes pasar más tiempo, a que hoy mismo puedas experimentar ese encuentro, esa relación que Dios te está ofreciendo. Y si quieres saber más sobre ello, puedes hablar a la salida con el pastor, con Eladio, con Nuria, con Eli, con cualquier persona del consejo, de la iglesia o con cualquier miembro que seguro que estará encantado de hablar más de ti, más del tema contigo.